Yo, Mariana, ando al 100 la neta, súper feliz porque el día de hoy está con nosotros un invitadazo, José Luis El Hobbit, director de Mi Gala, un proyecto que de acuerdo a su biografía de Instagram es un partido político, una vanguardia literaria, una revista y un puesto de esquites a la vez. Es una combinación polifacética muy interesante, pero bueno, ya ahondaremos en ese tema y digo, también puede de aquí surgir como una especie de primera discusión, porque acá en el norte siempre se debate en torno a la No, espérate, le nomenclatura, vas a decir elote en la vaso. denominación. Y Ya efectivamente, empezamos, Ya entonces, empezó. es la ya primera empezamos. pregunta, Hobbit. ¿Elote en vaso o esquite y cuáles son los postulados filosóficos detrás? No, no. No, pero sí, Pues mira, es que llamarle elote en vaso es muy literal, es como decirle al tenedor fierro con picos. ¿verdad? Oye, y creo que por allá había Mira, visto, tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. sí, tienes un punto. La neta, la La neta. neta no sé de dónde provenga la palabra esquite, no sé si tú sepas, Hobbit, pero si por ahí pues alguien nos podría ilustrar con eso, estaría interesante. Y bueno, pues para ir entrando en materia, Hobbit, antes de comenzar a abordar los temas de los que queremos platicar el día de hoy, quería ver si pudieras, para los que no te conocen, pues presentarte y hablar un poquito de los proyectos que estás haciendo y todo esto. Bueno, pues me presento para quien no me conozca, me llamo José Luis, me dicen Pepe, Hobbit, tengo un proyecto que se llama Mi Gala, originalmente era una revista impresa a la que le iba muy mal, luego se convirtió en un canal de YouTube al que le iba muy bien y aprovechándonos que al público le gustan nuestras animaciones, decidimos meter que su podcast, que su partido político, ¿qué te digo? Honestamente es el nombre al cual le adjudicamos todas nuestras quijotadas. Entonces, pues nada, tenemos hasta un sindicato, tenemos una iniciativa de revolución digital, hay varios proyectos en puerta. Claro. Perfecto. Oye, y bueno, pues en esa línea de ideas, y digo, pues a sabiendas de que ahorita están constituyendo un proyecto político muy importante que es el partido, y bueno, también la asociación, el sindicato y otros proyectos, pues también que van por ahí de índole social. Hay un aforismo de Platón que dice que uno de los castigos de rehusarte a participar en la política es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto lo decía Platón y quería preguntarte, eh, que digo, en ese sentido y bajo ese marco, hoy en día hay una especie de apoliticidad o de una cantidad considerable de personas apolíticas Sí. y me habías comentado pues que uno de los objetivos principales, pues claro, antes de constituirse en el partido y demás, es la repolitización, ¿no? Entonces te quería comenzar preguntando por eso, ¿no? ¿Por qué es importante repolitizar hoy en día y cómo podemos lograrlo? Los tiempos que estamos viviendo actualmente no son normales. El nivel de autoridad que se ejerce sobre el ciudadano promedio es similar al que se ejercía sobre, no sé, los esclavos del antiguo Egipto. Incluso peor, ¿no? Porque si el rey estaba lejos, tú podías ejercer tu vida y hacer lo que tú quisieras. Ya cuando llegaba el rey, ya es cuando tenía la autoridad sobre la vida y la muerte. Pero actualmente los reyes, que no se hacen llamar a sí mismos reyes, sino cabilderos, CEOs, tienen el poder de vigilarte incluso a distancia y de ni siquiera restringir tus acciones, sino de diseñar ecosistemas digitales en los cuales tú tienes acceso a ciertas cosas y a ciertas cosas no, y a través de ello diseñar cuál va a ser tu actividad futura. Claro, Y esto es resultado de una política económica a la que deberíamos ver como una política, como un plan político de despolitización de la ciudadanía, al que eh, no sé por qué la gente se pelea tanto con el término, si hasta en las universidades más prestigiosas lo dicen como tal, se llama neoliberalismo, es un revivir de la literatura de los economistas liberales sí, y se trata de un proyecto de desregulación de los mercados, liberalización de la banca, eh, desregulación bajar impuestos, quitarle obligaciones laborales a las empresas. Entonces,
Cuando se nos vendía este proyecto económico a finales de los 70s, principios de los 80s, el argumento era que, ok, la riqueza de las naciones es lo que provoca la felicidad de la gente. Entonces necesitamos más riqueza a toda costa. Esto significa que si tienes al pez grande comiéndose al pez chico, aunque el pez chico sufra mucho en gran escala, el pez grande va a poder hacer mucho más riqueza para su país y eventualmente esta riqueza va a, como le dicen los gringos, trickle down, va a gotear hasta el fondo, ¿no? El problema es que no existen los mecanismos para que esta riqueza gotee hasta el fondo. El problema es que no existe una saludable distribución de la riqueza. Si uno ve las gráficas de la productividad versus la compensación de los trabajadores, por lo menos en los Estados Unidos, aunque el resto del mundo ha sufrido un desarrollo similar, nos damos cuenta de que desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1975 más o menos, estas dos gráficas iban juntas. Conforme crecía la productividad de los trabajadores, crecía su compensación. A partir de la implementación de estas políticas neoliberales, primero abanderadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y después por nuestros políticos locales, se separan estas dos líneas. Entonces, debido a la automatización de labores, debido a la tecnología y también debido a estas políticas neoliberales, la productividad de los trabajadores sigue creciendo, pero los salarios se han estancado. Entonces, no solamente se estancan los salarios, pero siguen subiendo los precios por la inflación. Entonces, en términos netos, la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la gente está bajando. Claro. Eh, Todas estas políticas neoliberales no han funcionado para darnos economías más prósperas. En todo caso, nosotros somos la primera generación que va a tener una peor calidad de vida que sus padres en 100 años. Al mismo tiempo, somos de las primeras generaciones que ni siquiera puede soñar con tener una casa, ni siquiera puede soñar con hacerse de un patrimonio. Eh, Al mismo tiempo, toda esta inestabilidad laboral no ha contribuido muchísimo a aumentar la productividad de los empleados. Lo que sí ha contribuido es a darle mecanismos a los empleadores para matar a los sindicatos, para matar todo atisbo de organización entre trabajadores. Y al mismo tiempo, toda esta inestabilidad laboral, caída de salarios en términos netos y caída de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos ha contribuido a que cada vez la gente tenga menos tiempo, porque cada vez tienen que pasar más tiempo trabajando para cubrir sus necesidades más básicas. Entonces, la sociedad se está despolitizando. Y esto es un desarrollo bien reciente. Todavía hasta los años 70s, 80s en México había un movimiento sindicalista fuerte, nutrido. En los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, hubo uno de los movimientos sindicalistas más grandes del mundo. Millones de personas unidas dentro de gremios y sindicatos. Había una cultura de la autoorganización dentro del espacio de trabajo. Y incluso los partidos políticos, por lo menos en México, eran resultado de la autoorganización de los ciudadanos. Pero hoy los trabajadores están demasiado espantados de que los corran, porque los empleadores tienen todos los mecanismos para correrlos de manera injustificada, y todos los ciudadanos están demasiado ocupados trabajando como para organizarse de manera política. Y como resultado, la organización política se ha convertido en un privilegio de clase, solamente para aquellos que tengan el tiempo libre para no trabajar y simplemente dedicarse a la organización política. Entonces, en las condiciones materiales, primero necesitamos conquistar el tiempo libre de la gente, pero parece un problema como del huevo y la gallina, ¿no? Porque ¿cómo vamos a conquistar el tiempo libre de la gente si todos nuestros representantes están comprados por el mercado y por los cabilderos de los monopolios del país? Claro. Pero entonces la gente está despolitizada, pero ¿cómo los vamos a repolitizar si no tienen el tiempo libre para politizarse? Entonces, pues nada, estamos avanzando un poco con un pie en el aire, el proyecto de repolitización de la ciudadanía, pero el objetivo principal es que eventualmente todo el mundo tenga un estilo de vida en el que la politización o no ya no sea un asunto de moral, sino de condiciones físicas, condiciones materiales, que la gente tenga el tiempo para entrarle a la política y hacerse cargo de su entorno. Creo que eso y la autoorganización del universo manifestada a través de la autoorganización de las personas en la política va a resolver todos nuestros problemas. Claro. Oye, algo de lo que hablaba Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, ¿no? Digo, esta instrumentalización de la razón para el trabajo, ¿no? Enteramente la productividad, pues se ha vuelto, digamos, los fines, pues este como fin primario, ¿no?
para, pues para estos temas y es muy interesante. Te quería preguntar también, digo, aquí específicamente en México, cuando hablamos de neoliberalismo, específicamente, ¿cuándo crees que haya, que podríamos decir que se haya constituido un sistema neoliberal aquí? Por ejemplo, no se me viene a la mente, ¿crees que desde Gortal y el Tratado de Libre Comercio, digo que definitivamente pienso que tuvieron incidencia para este tipo de modelos, hayan tenido una repercusión y bueno, pues específicamente aquí en el país, ¿qué opinas sobre esta noción, no? Antes de Salinas de Gortari eh, ya había ciertos pasos hacia la apertura económica, como le llaman, de México. eh, y ya se había orientado un poco la actividad productiva y educativa más hacia la creación de riqueza que hacia la constitución de una nación, ¿no? Por ejemplo, me brinca a la mente el cambio en los planes de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Como ustedes recuerdan, el Instituto Politécnico Nacional fue fundado por el ingeniero Lázaro Cárdenas dar, para educar a los ingenieros que construirían la nación. Ese era el plan, tener ingenieros mexicanos construyendo infraestructura, construyendo eh, proyectos productivos, todo lo que necesitara el país. Eh, Finales de los noventas, no es cierto, principios de los noventas, finales de los ochentas, es cuando comienza a cambiar el plan de estudios y se orienta más hacia educar ingenieros bien preparados para entrarle a la industria extranjera. Y es cuando llega el Tratado de Libre Comercio, cuando se abre, ¿no? Supuestamente la industria. Pero no es un tratado de comercio, es un tratado de exportación de mano de obra barata. Eh, en términos prácticos, lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio ha sido una gran extracción de riqueza de México para Estados Unidos. Además, el absurdo, ¿no? Terminamos siendo el mayor fabricante de autos de América Latina, pero no vivimos como si fuéramos el mayor fabricante de autos de América Latina, ¿no? No Claro. vivimos como si tuviéramos Detroit en su época de oro. Lo que ha pasado, esto tampoco le resultó a los norteamericanos. Lo que tenemos que entender es que estamos viviendo tiempos postnacionalistas, en los que los cabilderos de las corporaciones, de las grandes corporaciones que manejan la economía global, Ujú. tienen la capacidad de escribir leyes en distintos países al mismo tiempo. Entonces, si entendamos el capitalismo desde sus bases, ¿no? Tenemos una empresa y la empresa se fondea con deuda manifestada en acciones. Una empresa dice, tengo 100 acciones, cada una cuesta tanto, pero estas acciones solamente tienen valor por la especulación, porque la gente piensa que si esta empresa va a crecer, estas acciones eventualmente van a subir de valor. Pero con el tiempo dejamos de analizar esto como un mecanismo orgánico en el que naturalmente estás recibiendo los beneficios del crecimiento de una empresa a la que le apostaste y más bien estamos buscando el crecimiento por el crecimiento mismo, la multiplicación del dinero por la multiplicación de las ganancias mismas. Entonces, si ya tienes el mercado cooptado, si ya se construyó toda la infraestructura si ya se construyó toda la infraestructura de tu país alrededor de el automóvil como único vehículo, si ya tienes a todos los políticos comprados por tus cabilderos y Sí. aún así ya alcanzaste un tope, ya alcanzaste como una etapa de eh, en la que ya no puedes seguir creciendo al mismo ritmo, entonces, ¿qué haces? O subes precios o recortas gastos. No puedes subir precios porque entonces serías una mala competencia con el resto de las empresas que están buscando acaparar cierto mercado, entonces solamente les tocaba bajar salarios, pero no pueden bajar salarios en los Estados Unidos porque, una vez más, por estos movimientos sindicalistas, por estos movimientos de autoorganización de los trabajadores, ya se habían conquistado muchos derechos laborales, ya se habían conquistado muy buenos salarios, entonces lo único que le quedaba hacer a las empresas norteamericanas era mudar sus fábricas a un lugar donde pudieran pagarle menos a los empleados y que además estuviera cerca para que pudieran mover mano de obra y materia prima de manera rápida. Entonces lo que pasó es que para eso consiguieron, bueno, el Tratado de Libre Comercio tiene dos partes, bueno, tiene varias partes, pero las dos que resultaron más catastróficas para la economía del país fueron, primera, la parte de las maquilas, se trajo aquí toda la maquila para armar los carros en Norteamérica, entran partes de carros,
salen carros completos, allá les ponen el sello de sí, lo hicimos en Ford, y luego lo exportan al resto del mundo, ¿no? A precio de Ford. Y por otro lado, eh, híjole, el Tratado de Libre Comercio abre un mercado enorme para los granjeros norteamericanos. Ahí no tiene que ver tanto con cabildero, ahí tiene más que ver con que los granjeros norteamericanos están muy bien organizados a la hora de votar. Ellos mueven elecciones. Ellos tienen sus propias asociaciones de granjeros en los que mueven millones de votos. Entonces, si a ellos, los gobernantes norteamericanos, les están garantizando mercado en México, para ellos les resulta muy bien porque pueden decirles, miren, hoy exportamos tantos kilos de maíz norteamericano, hoy exportamos tanto, pero al granjero mexicano, que hay que recalcar, el Tratado de Libre Comercio tenía una cláusula específica que decía que el gobierno mexicano no podía subsidiar a los granjeros mexicanos, no puede, por ley. Por un acuerdo con los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos sí pueden subsidiar a sus propios granjeros. Entonces, como consecuencia, los campesinos mexicanos, que muchos de ellos todavía están arando con coa, la coa es un palo que mueves con las manos y con las piernas, ellos tienen que competir contra los granjeros norteamericanos que con subsidios norteamericanos ya tienen tractores automatizados que al mismo tiempo que cosechan están acomodando la comida. Entonces es una lucha injusta. Las políticas neoliberales de México se llevaron entre las patas a todos los campesinos mexicanos y como resultado, el 1 de enero de 1994 un montón de indígenas que tenían como única opción Claro. rebelarse o morir de hambre, decidieron la dignidad y se levantaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es el movimiento ZLN. Esa fue la primera manifestación. Pero el gobierno, en lugar de mirar a la manifestación de su pueblo y decirse a sí mismo como democracia representativa que son, igual y no estoy representando a mis representados, igual y necesito escuchar sus demandas para ver qué es lo que necesitan, en lugar de eso los calificó como terroristas y los persiguió, los combatió como si fuera un ejército enemigo. El gobierno de Francia tenía un pacto de intercambio tecnológico con México que tuvieron que cancelar, porque una de las cláusulas era que el intercambio tecnológico que tuviéramos en materia aeroespacial, o sea, los aviones que construyéramos aquí en México, no serían usados en contra de la población civil. México rompió ese pacto peleando contra el ZLN, mandó a sus aviones de guerra en contra de estos indígenas que muchas veces no tenían más que un palo en forma de rifle con un cuchillo amarrado al final, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy grave y es un problema que enfrentan muchas sociedades cuando entran a cierto nivel de riqueza y complejidad. Y el problema es que nuestras clases gobernantes están atrapadas en una burbuja desde la cual no pueden ver las condiciones en las que vive el 99% de la población. No se Claro. suben al metro, entonces cuando se cae el metro dicen que es un sabotaje. No andan por las calles, entonces cuando los asaltan y hay un movimiento feminista dicen que es en contra suya. No, bueno, el otro día estábamos compañeros del partido Migala y yo afuera del Congreso de la Unión y ellos estaban muy emocionados porque son adolescentes que aspiran a la política, aspiran a un Claro. día hacerse cargo de ello. Entonces estaban emocionados porque iban a ver el Congreso, dijeron, por fin, vamos a ver dónde se escriben las leyes. Y cuando llegaron estaban muy decepcionados porque el edificio, pues sí, muy bonito por dentro, pero para verlo hay que pasar por unas rejas y afuera es un muladar, calles chamagosas, llenas de basura, había homeless dormidos en la calle, no estoy exagerando, vimos un loquito apuñalando un árbol. Entonces estos güeyes se preguntaban, bueno, pero ¿por qué está tan feo aquí si aquí trabajan los diputados? Claro. La respuesta que se me ocurrió decirles es que ellos viven en una mansión en las lomas de Chapultepec, se suben a su burbuja de 4 ruedas y se bajan en la burbuja, que es el estacionamiento del Congreso, para sesionar como si conocieran las vidas de las personas a las que están representando. Pero en términos prácticos, nos está representando gente que no vive como nosotros, gente que no sabe cómo vivimos y que a la hora de firmar un tratado de libre comercio les dicen México va a ser primera potencia mundial y va a vender un montón de mangos y va a ser una potencia exportadora, no se da cuenta de toda la gente que está dejando detrás. No se da cuenta que mucha gente que ya estaba en condiciones precarias, que ya estaba en una situación desesperada, ahora va a estar todavía peor. Claro. Por eso Y necesitamos repolitizarnos.
Sí, totalmente. Palabras más, palabras menos, pero lo que decía Mujica de que, vaya, no lo cito tal cual, pero decía pues lo indispensable que es que la clase política esté inmersa dentro, o más bien consciente de las condiciones en las que vive gran parte de la población. Y luego por eso se hizo todo el documental sobre el bocho que tiene, las condiciones en las que vivía y demás. Pero pues es algo os digo, muy interesante que mencionas. Digo, por aquí hice varios apuntes, pero definitivamente, vaya, identificar buenos políticos también de pronto se vuelve, no sé, complicado. Es que Sí, por las claro. mismas reglas, perdón, pero es que por las mismas reglas del juego político, no creo que sea un asunto de buenos o malos políticos. Más bien creo que las reglas del juego te orillan a tomar malas decisiones en pos del poder, porque sin el poder no puedes hacer nada. O sea, mm, toma por ejemplo el ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, eh, siempre dijimos, queríamos una científica como gobernante, porque, no sé, por lo menos como científico tienes un poco más de idea de cuáles son las necesidades de la ciudad, o por lo menos tendrías la curiosidad de preguntarle a los urbanistas, a la gente de movilidad, y al principio parecía que había buena intención al respecto, parecía que había muy buena intención al respecto de la movilidad y la igualdad y demás, pero al final... Las fuerzas fácticas del poder, los sindicatos que no se dejan maniobrar porque ya tienen como demasiado nepotismo al interior, como el sindicato del metro, o las mafias del transporte público que no se dejan reemplazar por otros sistemas igual y más eficientes porque pues, de ello depende su bienestar y el de sus familias. Al final, esos son factores políticos con los cuales no estaba la clase gobernante preparada para gobernar. Y en el ámbito electoral, en el ámbito de la conformación del partido, ahorita que estamos en el proceso de conformación del partido nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que las reglas mismas del juego están equivocadas, porque uno de los grandes problemas de la política en México es la hipercentralización, hiperverticalización de las estructuras electorales que al final hacen que un puñado de personas tengan poder sobre un montón de militantes que no tienen ni voz ni voto en la conformación de su partido. Entonces, a mí me consta que Morena intentó hacer algo diferente y no pudo por las mismas reglas del partido, por las mismas reglas de conformación del partido. Ellos estuvieron varios años, y esto me lo han contado mucha gente que participó de la conformación de Morena y que hoy están muy decepcionados. Ellos llevan varios años armando conversatorios, pláticas, eh, congresos sombra, para ver distintas técnicas como para ver qué es lo que necesita el país, cuáles son las políticas públicas que podrían implementar, cuáles son las reglas que podrían cambiar. El problema es que una vez que conformas un partido, de acuerdo a las fechas electorales, tienes un año para prepararte para tus primeras elecciones. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Y además los requisitos para conformación de partidos son algo así como 3,000 asambleas a lo largo del país y las firmas de 250,000 personas. Es muchísima gente. Es muchísima gente. Son muchísimas asambleas. Los únicos que tienen los recursos para ese tipo de organización son las grandes empresas o los políticos de los partidos que ya existen. Y lo hemos visto, la gran mayoría de los partidos nuevos, a partir de la era neoliberal, son o partidos sombra de cartuchos quemados de la política que ya no pueden salir en ningún lado, como el PES, como Nueva Alianza, como redes sociales progresistas, todos estos partidos nuevos, ¿no? Que en realidad son la nueva cara de un político que corrieron del PRD o del PRI o partidos que solamente van por el interés económico, que generalmente son como fundados por un grupo de empresarios que juntan un cierto número de recursos y a partir de ello avanzan la consolidación del partido. Como te das cuenta, estos partidos se hacen o por poder o por dinero. Ninguno con la esperanza de la autoorganización, porque sus militantes no son militantes, son gente comprada para militar en un partido. Entonces, si queremos, necesitamos cambiar las reglas de conformación del partido para que los mismos ciudadanos, con sus propios recursos y en su tiempo libre, puedan conformar sus propias organizaciones políticas. Solamente así vamos a darle operatividad y mecanismos a la autoorganización ciudadana. De otro modo, la autoorganización ciudadana, la deliberación política, es solamente un mito y estamos siendo gobernados por élites. En la práctica somos una oligarquía. Claro. Y para replantear estas normas, pues el sistema, ¿tú qué crees que sea
¿Qué consideras que es más viable, el reformismo o la revolución en sí? Mm, Híjole, y si tratamos las dos al mismo tiempo, y no hablo acerca Ujú. de una revolución violenta porque eh, la historia no miente, ¿no? En la guerra siempre gana el que es mejor matando, y esa gente es pésima gobernando, pésima, son narcisistas, son crueles, no tienen valor, no tiene valor para ellos la vida humana, yo evitaría la violencia, porque además, pues tampoco sé pelear, ¿no? Entonces, sospecho No que conviene. ustedes Sospecho que ustedes, aunque hayan tomado un par de cursos de defensa personal, pues igual y no son tan diestros con las armas como muchos grupos organizados que ya andan por el país. Entonces, Ujú. evitemos la violencia. La violencia es simple, es poco imaginativa, es predecible. Por eso siempre ha sido el arma predilecta de los estúpidos, ¿no? La gente lista hace la revolución por otros medios. Hay otros medios, podríamos empezar a otra cosa, ¿no? Primero tenemos que construir lo futuro antes de pelearnos con el pasado, porque para mucha gente, por muy injusto, por muy patriarcal, por muy oligárquico que sea el pasado, hay gente que depende de estas estructuras para sobrevivir. Entonces, tumbas estas estructuras y dejas a mucha gente sin sustento. Empezamos a construir lo nuevo por ese lado. Y para legitimar la existencia de esto nuevo, metámonos a hacer política. O sea, no es normal. Este estado de las cosas en el que estamos, en el que la gran mayoría de la gente está viendo qué verga dicen Piqué y Shakira, y mientras que un puñado de personas están dirigiendo sus vidas desde cuartos cerrados, eso no es normal. En el 99.9% de las experiencias humanas, la democracia es ley. La deliberación, por lo menos en el lugar local, es lo que dicta las políticas públicas. Y luego los gobernantes tienen que ceñirse a la voluntad popular. Este estado de las cosas, despolitizado, apático, ignorante de la política local que al final afecta a nuestras vidas cotidianas, no es normal. Entonces, primero necesitamos decirle a la gente que los seres humanos nacimos para deliberar y construir juntos nuestro ecosistema social. Los seres humanos nacimos para el debate, para el diálogo. Entonces empecemos a salir allá afuera a las calles y en lugar de platicar de, no sé, si Bad Bunny estuvo bien o mal que le tirara el celular a la muchacha, el metro se está cayendo a pedazos. A mí me parece que es un tema un poco más Definitivo. urgente. No hay seguridad en las calles. 11 mujeres son asesinadas en el país simplemente por el hecho de ser mujeres. Creo que esos temas son mucho más importantes. Son problemas a los que necesitamos una respuesta urgente, urgente, y a los gobernantes no les importa. Los gobernantes piensan que el metro es un sabotaje, los gobernantes piensan que el feminismo es una conspiración neoliberal para hacerlos quedar mal. Todo para ellos es hacerlos quedar mal. Estamos gobernados por Calígula, perdón, pero en cada dependencia de gobierno local tenemos un pequeño Calígula orillado por este sistema de gobierno movido por medios de comunicación y por caudillismos a enfocarse más en su persona, más en quedar bien que en hacer su trabajo. Y como resultado, las únicas veces en que hemos visto justicia para los ciudadanos de a pie es cuando sus problemas se viralizan y aún a pesar de nuestra apatía y aún a pesar del escapismo con el que lidiamos con los problemas de la sociedad, a pesar de eso, la sociedad reacciona. Cuando nos damos cuenta de que alguien como yo, por estar despolitizado, le fue mal, nos Claro, unimos y entonces los gobernantes más preocupados por quedar bien que por hacer su Ujú. trabajo, pues me gustaría decir que en esas ocasiones por lo menos sí hay justicia, pero pues ni siquiera, ¿no? O sea, se murió una chavita de artes aquí en el metro de la Ciudad de México y en lugar de hablar de sus familias, en lugar de hablar del potencial desperdiciado de esta pobre niña de 18 años, en lugar de tratarla como un ser humano, la respuesta del gobierno es no, nos quieren hacer quedar mal. No, ustedes ya Ujú. quedaron mal. Pero pues es que Sí. no hay alternativa, no hay a dónde asirse. O sea, por eso estamos haciendo un partido, porque del otro lado están los loquitos militaristas y locos del mercado y católicos que quieren tener como un sacerdote en el Congreso. Por el otro lado están los priistas que quieren regresar a sus usos y costumbres de la corrupción mexicana, donde roban y nadie les dice nada. Y bueno, estos por lo menos digo, son incompetentes, pero por lo menos están abiertos al diálogo, ¿no? El otro día estábamos marchando y
porque el gobierno de la Ciudad de México quería eliminar 30,000 hectáreas de suelo de conservación para dárselos a las inmobiliarias y que construyan más casas de especulación inmobiliaria para una clase media alta que ya no existe, mientras que están gentrificando la zona céntrica y hacen todavía más precaria la vida para la gente de clase baja, que es el 80% de la ciudad. Bueno, marchamos porque no estábamos de acuerdo con esta decisión y bastó con hacer mucho ruido en la puerta de los gobernantes para que nos abrieran la puerta y entráramos a dialogar. Traían, bueno, yo no escribí nada, pero los pueblos originarios y los académicos que nos acompañaron traían un pliego petitorio y al final el gobierno decidió, ¿sabes qué? Si no están de acuerdo con el proceso deliberativo con el que estamos haciendo la consulta ciudadana, háganlo ustedes. Ujú. Politícense básicamente, háganos la chamba. Yo estoy muy feliz con esa decisión. Se te Joder, apagó el... muteaste el micro. Bueno, Ya. les decía Ahí que yo está. estoy muy feliz con esta decisión porque si el gobierno no tiene el interés o la capacidad para cumplir con sus funciones, entonces ni pedo, las tenemos que hacer nosotros. Pero mientras estábamos en esta discusión acerca del futuro de las áreas de conservación de la Ciudad de México, recuerdo que sí pensé, ok, esta gente no le importa, esta gente no tiene la imaginación, no tiene los medios, no tiene el talento para hacerse cargo de la ciudad, pero por lo menos nos dejan dialogar. Los otros partidos ya nos hubieran echado a los granaderos. Este, Ujú. entonces sí, ¿cuál era la pregunta original, perdón? Eh, Reformismo contra la revolución. O revolución. Sí, las dos cosas. O Las dos sea, cosas. por un lado se tienen que hacer reformas, porque es el modo más inmediato de causar un cambio. En el ejemplo específico de el proyecto de ordenamiento territorial que quería eliminar 30,000 hectáreas de suelo de conservación, bueno, al final no se pudo porque ya vieron que no tenían el consenso de la población y Ujú. yo no escribí nada. Los académicos y políticos que están al frente de este movimiento, eh, ahorita tienen una propuesta de reforma a la Constitución de la Ciudad de México, muy específica, donde artículo tal dice esto, debería decir esto y un pequeño racional. Básicamente para hacer posible una verdadera consulta ciudadana deliberativa desde los pueblos. Eso por un lado. La verdadera revolución sería ir a los pueblos y hablar con la gente y decirles, oigan, repolitícense porque les quieren chingar su territorio, les quieren chingar sus recursos y quieren gentrificar esta zona. Entonces, más vale que hagamos este proceso de consulta nuestro, porque además va a definir un proyecto de ordenamiento territorial que va a durar 20 años, va a trascender por lo menos a 3 gobiernos. Entonces, el siguiente gobierno, como es el ego político, van a tratar de cambiarlo porque aquí mis tanates mandan y entonces van a querer hacer otro proyecto de ordenamiento territorial y 6 años después otro plan. Y si estás cambiando de rumbo todo el tiempo, pues avanzas en círculos. Entonces, en lugar de que el planeamiento del territorio de la ciudad se dé desde las élites que viven en sus burbujas y no tienen más interés que el cabildeo de los grandes empresarios inmobiliarios. En lugar de eso, la ciudadanía debería repolitizarse, hacer suya esta consulta y hacer suyo este plan de ordenamiento territorial para que la próxima vez que venga un nuevo gobierno y diga quiero cambiar las cosas, la misma población le diga, no, señor, este plan es nuestro, nosotros lo Claro. deliberamos y nosotros lo vamos a defender. Pero para eso tiene que ser un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo general que responda a los intereses y necesidades de toda la población y no solamente a la mafia inmobiliaria, que es como se está gobernando actualmente. Claro, totalmente. Claro. Y El, tocando ese tema, ¿crees que la viralidad, toda esta visibilidad de la información, marchas, etcétera, sea nuestra revolución? O sea, la revolución actual que pueda ser como el intento de... Y perdón que te Son, interrumpa, Victoria. Yo también, no, y perdón también que te interrumpa, Jovid, yo también quería preguntarte, Jovid, o sea, por los medios para incidir políticamente, ¿no? O sea, digo, Ujú. entiendo que existen bastos, pero pues precisamente por esta ausencia o por esta, por esta presencia, digamos, de gente apolítica, no sabemos cuáles son estos medios, digo, y también es complicado a veces, pues ser consciente de cuáles son, ¿no? yo no me fiaría de las redes sociales como una revolución, porque muchas veces sirven como todo lo contrario, como una válvula de escape para la indignación popular
pero una vez que dejan salir esa indignación, las cosas no cambian. La gente tiene la falsa ilusión de que hizo un cambio en la realidad política de su país, cuando en realidad las Ujú. cosas están peor, porque ahora ni siquiera hay la voluntad de cambiarlas. La gente está como, lo logramos. Me recuerda, por ejemplo, cuando hicieron el space de Twitter más grande del mundo, la oposición de Andrés Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. Trajeron a Loret de Mola y un montón de famosos y 60,000 personas se Ujú. conectaron para verlos hablar acerca de lo mucho que odia a Andrés Manuel López Obrador y al día siguiente las cosas seguían igual, excepto que esta gente tenía la Ujú. falsa ilusión de que hicieron un cambio, de que hicieron un progreso hacia su causa, cuando en realidad solamente tuvieron la ilusión de la victoria y las cosas seguían igual. Decía Napoleón que el momento perfecto para atacar a un ejército es cuando piensan que ya tienen la victoria, porque entonces bajan la guardia, entonces están celebrando, ya no están en condiciones de pelear, ahí es cuando son más débiles. Y creo que así nos tiene las redes sociales. Hay un compañero al Ujú. que le reconozco mucho su labor públicamente, quiero decir aquí que Rodrigo de Terror Restaurantes ha hecho una excelente labor denunciando las prácticas explotadoras y miserables de la industria restaurantera de la Ciudad de México. Prácticamente toda la industria restaurantera de la Ciudad de México está sostenida sobre la explotación y la evasión fiscal, unas condiciones de vida miserables, inhumanas, terribles para los trabajadores de la industria y además con una paga miserable de explotación, donde les dicen, bueno, pero se compensa con las propinas. Entonces la gente depende de esas propinas. Y cuando estos empresarios quieren modificar el comportamiento de estos trabajadores, a veces por encima de la ley, como, oigan, si no se quedan 12 horas esta noche hasta cerrar, les voy a robar sus propinas. Ellos tienen todo el poder de hacerlo y nadie les dice Claro. nada. Entonces, Rodrigo de Terror Restaurantes está denunciando estas prácticas constantemente y la gente se entera de estas prácticas, funan a los restaurantes, se enojan mucho, dicen qué injusto Ujú. y luego nada cambia. Nos quedamos con la impotencia de simplemente ver cómo esta gente se sigue haciendo rica a espaldas de un montón de trabajadores mal pagados y maltratados y no tenemos herramientas para hacer nada. Y Claudia Sheinbaum, perdón que lo diga, pero tenemos que decirlo. A partir de la pandemia, Claudia Sheinbaum empezó unas pláticas con la Canirac y apenas este año la Canirac le entregó un reconocimiento como la mejor gobernante que hemos tenido y en su discurso a la Canirac, Claudia Sheinbaum le dijo, ustedes son conscientes y ustedes son testigos de que nosotros hemos bajado las regulaciones al mínimo y a partir de 2020 hemos cancelado todas las revisiones, hemos cancelado todas las revisiones a sus restaurantes. Le aplaudieron de pie. Apenas se metió una iniciativa de Sí, reforma a las leyes de la Constitución de la Ciudad de México para hacer permanentes las extensiones de territorio que tenían sobre terreno común que tenían los restaurantes. Entonces, si el restaurante antes solamente podía ocupar su local, porque la banqueta es terreno común que pagamos todos los, los que pagamos impuestos, aunque no hagamos uso de los productos y servicios del restaurante, ahora tenemos que compartir ese espacio con las mesas y las sillas y las salsas y la mierda que vende el restaurante, sí, a pesar de que 1% de la población que pasa por esa banqueta es usuaria del restaurante. El otro 99% de la ciudadanía que con sus impuestos paga esos espacios públicos, tiene que verlos ahí reducidos a un escaparate más y tiene que claro. ver su movilidad impedida porque esta ciudad mercancía no está dejando no está cumpliendo su trabajo. Entonces, las redes no son una revolución, las redes son una válvula de escape en la que la gente deja ir su indignación, pero pues no la lleva a mayor término. Lo que sí podríamos hacer es utilizar estas redes sociales para hacer redes de apoyo mutuo y para Ujú. coordinarnos. De hecho, a partir de las últimas dos marchas en las que fuimos, el objetivo no es ir y cambiar las cosas en una marcha, el objetivo es ir y conocer a los colectivos, Ujú. coordinarnos con ellos y hacer acciones conjuntas, pero acciones en la vida real, acción directa, en las Claro. calles. Sí, Eso sí es una revolución. Ujú. El plan para este año es conseguir tierra y armar las sociedades de cero, ni pedo. sí, sí, sí. Esta sociedad
he hablado con historiadores del derecho, he hablado con estudiantes de derecho que están estudiando historia del derecho mexicano. Ellos están de acuerdo. Esta sociedad fue construida por los colonizadores para mantener sometido al indio y para mantenerse ellos enriqueciéndose a través de su labor. Y a través de una reforma y otra hemos como bajado la cantidad de latigazos, hemos bajado la cantidad de, de, de castigo penal que se le ofrece a las clases bajas y hemos como regulado un poco la cantidad de riqueza que están permitidos los ricos para hacerse, pero al final es solo reformismo. Al final estamos tratando, perdón por el lenguaje, pero estamos tratando de pulir un pedazo de mierda. Necesitamos comenzar la sociedad desde cero, con otros valores, con otro eje de la acción que no sean el trabajo y la creación de la riqueza, con ejes un poco más directos, el cuidado mutuo, pasar tiempo con nuestros seres queridos, el conocimiento, la libertad, el tejido social, el tiempo libre. Creo que esas cosas son mucho más importantes que la riqueza y ni siquiera están en las ecuaciones de los gobernantes. Los gobernantes Ujú. solamente están pensando cómo podemos hacer más dinero del territorio y de la gente en el que estamos habitando. Y perdón, pero ese es un desarrollo más de la sociedad colonial que heredamos y que ninguno de Sí, nuestros gobernantes ha sido lo suficientemente valiente para abandonar. Claro. Entonces, la sociedad tiene que hacerse de nuevo, tiene que hacerse con otros ejes, tiene que ser mucho menos productiva de lo que es la sociedad actual, porque tanto en contaminación como en salud mental, como en despolitización, los niveles de productividad a los que estamos acostumbrados actualmente son insostenibles. No podemos seguir produciendo al mismo ritmo que estamos produciendo. Y dijeras tú, estamos produciendo algo importantísimo, pero estamos produciendo servicios financieros que nadie necesita y que son prácticamente estafas, productos de consumo que son básicamente basura desechable. ¿Qué más producimos? Comida hecha por gente explotada en restaurantes. La sociedad está podrida desde el núcleo. Necesitamos hacer una sociedad distinta. Una verdadera revolución pacífica sería ir, Ujú. conseguirnos una hectárea de terreno y ver cómo podemos coexistir con la naturaleza ahí y de forma cómoda. Y si claro. podemos expandir esta operación para que en lugar de 10 personas tenga a 100, lo hacemos. Y si Ujú. después podemos expandirla para que en lugar de 100 habiten 1000 personas con con la misma comodidad, el mismo tiempo de ocio, la misma simbiosis con la naturaleza, se puede, tenemos las tecnologías, nada más necesitamos organizarnos. Eso sería una Organizar. revolución. Tuitear, la neta, no. Sí, sí, Ujú. y en términos de, digo, cuestiones estructurales, también quiero preguntarte algo más adelante, pero regresando un poquito también al tema de las redes, Hobbit, y de los medios en general, creo que también de pronto la discursiva utilizada en esta era de posverdad e infodemia juega un rol indispensable, ¿no? O sea, digo, también para las interpretaciones que se ciñen en el imaginario colectivo, en el sentido de, por ejemplo, este concepto de agenda setting, que habla específicamente, pues, de cómo cada medio tiene un sesgo de encuadre que se llega a posicionar dentro de alguno de los marcos de la geometría política, y en ese sentido de pronto se vuelve complejo, tal vez, por ejemplo, al momento de estar informándonos de los acontecimientos diarios en aras de repolitizarnos, pues informarnos cuáles son estos temas a los que deberíamos de ponernos atención, ¿no? Y precisamente también hablábamos de esto la vez pasada y te lo preguntaba. Ahí también estaba leyendo sobre una conceptualización que se denomina blitz político. Y el blitz político habla, por ejemplo, precisamente de esta tendencia a lanzar noticia tras noticia por parte de diferentes medios. La Mañanera, por ejemplo, es un ejemplo de ello, de cómo día con día el presidente está lanzando N número de noticias y abordando N número de temas, cuando de pronto se vuelve un poco complicado llegar a centrar la atención, ¿no? Sobre algunos temas en específico. Y entonces, por eso te quería preguntar cuáles serían, digamos, la forma de poder contrarrestar este tipo de situaciones en términos mediáticos y pues en términos de cómo puedes llegar a informarte personalmente de todo este tipo de cuestiones. Y bueno, también sí, como mencionabas ahorita, la reconstrucción de una sociedad desde cero que debe de partir de ciertos ejes. También te pregunto, ¿existen algunos temas que consideres que ahorita, digamos, no sé, al menos en México, o a nivel mundial, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sustentable, que deberían de tener un foco relevante dentro de, pues, de los pensares colectivos?
La prensa libre es importantísima para la supervivencia de la democracia, pero en Sí, México no claro. tenemos una prensa libre. Ujú, Uno podría argumentar que en ninguna economía capitalista existe la prensa libre, porque solamente en México, ¿no? La prensa depende de presupuesto para operar. Entonces, necesitan o del presupuesto del Estado, entonces estás obligado a hablar bien de ellos o te dejan de pagar, o o dependes del presupuesto de las empresas, y entonces tampoco puedes hablar acerca de las cosas que están haciendo mal las empresas o te dejan de pagar. Lo hemos visto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las notas de Rodrigo, de Terror Restaurantes, no trascienden a los medios tradicionales ujú. por las mismas dos razones. Por un lado, no trascienden las noticias acerca de la mala vigilancia del gobierno, porque probablemente Claudia Sheinbaum sea eventualmente candidata y entonces no nos queremos pelear con la siguiente presidenta, o no trascienden las noticias de la explotación del medio empresarial porque igual y Alsea, que tiene un montón de restaurantes en todas nuestras plazas comerciales, podría comprarnos publicidad y no queremos quemar ese puente. Entonces, al final no nos están informando de lo que queremos que nos informen. De lo que sí nos están informando, por ejemplo, el otro día iba en el metro Ujú. y iba escuchando anuncios de una corporación norteamericana, es una marca conjunta entre importadores norteamericanos y exportadores mexicanos que se llama Avocados from Mexico y todos los años Ok. dicen lo mismo, ¿no? Este Super Bowl, ¿cómo dicen? Este Super Bowl México estará presente como el mayor exportador de aguacates. Deberíamos sentirnos Exacto. orgullosos por todos los aguacates que vamos a exportar para los Estados Unidos, para que al final de la noche los gringos tiren ahí todo el guacamole que ya no se comieron, ¿no? Este, toma muchísima deforestación, toma muchísimos recursos hídricos, se le paga una miseria a los explotados campesinos que crecen esos aguacates, y aún así estas marcas norteamericanas están pagándole a los medios de comunicación no para informar de las condiciones en las que vive su prójimo, sino para Ujú, sentirnos orgullosos de la cantidad de aguacates que le estamos exportando a los gringos y de los ujú. cuales la riqueza solamente se la queda un puñado de exportadores que no la pasan al campo. Entonces, los medios te están mintiendo, a veces a favor del gobierno y a veces a favor de las Claro. corporaciones. En mi gala estamos tratando de armar un medio de comunicación independiente que por lo menos te pueda ofrecer una, un directorio de noticias que tienes que leer diariamente, ¿no? Como de, ok, esto pasó hoy y sí importa. Porque esa es otra. Yo me meto, estoy diseñando esta respuesta principalmente para mí, porque yo me meto a Twitter para ver las noticias, porque es el lugar donde me encuentro como más confluencia de Sí, sí, medios, sí. y en Ujú. lugar de eso me encuentro con opiniones de políticos, peleas entre ricachones, chismes, lo que le pasó a Piqué con Maluma y Motomamis, no sé, Claro. y al final termino emputándome yo también y metiéndome al tema y demás. Entonces, Ujú, para no ir a buscar mis noticias en la basura y acabar todo manchado, pues ujú. mejor hagamos nuestro propio medio de noticias, pero me temo que lo va a tener que pagar la gente. Vamos a meter un servicio de suscripción por Patreon, pero pues es $1 al mes, digo, he gastado más dinero en cosas más pendejas. Creo Claro, que el Sí. primer paso es pues nada, recuperar nuestros medios de comunicación ujú, y reconocer que los que están allá afuera no son comunicadores, son empresas. Hay que Claro. verlas ujú. como tal, empresas con ánimo de lucro. Sí, claro, Qué claro. importante eso que me... De Ujú, pronto, ante este panorama global, Hobbit, y hablando también de todas las violencias sistemáticas que puede llegar a producir el sistema actual en el que estamos inmersos, tanto político como económico, jurídico y demás, este, ¿sabes? De pronto suena tal vez desesperanzador leer estadísticas. Veía que, por ejemplo, para que digamos, específicamente en el plano económico, vemos que existe una limitación de, bueno, pues hay recursos limitados y es algo también que debemos de tomar en cuenta. Veía que para que el mundo o todo el mundo pudiera llegar a tener la misma calidad de vida que tiene la clase media estadounidense, deberíamos de tener al menos 3 veces un planeta Tierra, ¿no? Entonces, te digo, para cuestiones de movilidad social, ¿qué es lo qué es lo que es necesario en términos de políticas públicas y económicas para poder implementar dentro bueno, del panorama actual, a sabiendas pues de todas estas deficiencias sistemáticas y estructurales que existen, ¿no?
Primero, como sociedad, tenemos que abandonar las expectativas de amoldarnos al paradigma de vivienda gringo. Los Sí. gringos viven muy mal. O sea, no sé por qué aspiramos a American una vida Dream. de suburbio, ajá, el American Dream, donde vives en un suburbio. Todo está pinches lejos, así que tienes que andar en carro para todos lados y como no caminas, engordas y al rato tienes más problemas de diabetes y de hipertensión, pero además el sistema médico está tomado por un montón de corporaciones, una vez más, empresas con ánimo de lucro, cuyo objetivo no es tu salud, sino sacarte tanto dinero como puedas. Claro. Entonces, en lugar de curarte y en lugar de darte un estilo de vida saludable, te llenan de pastillas carísimas de París que les dieron sus cabilderos de las grandes farmacéuticas. Es una gran estafa el estilo de vida norteamericano. Toda su comida viene envuelta en plástico, entonces para hacerte una ensalada tienes que hacer otra ensalada, pero de plástico para que se la coman los peces. Eh, Horrible, horrible el estilo de vida gringo. Yo preferiría matarme que vivir en un suburbio, eh, pero pues es lo que vienen nuestras series, es lo que vemos en la Claro. televisión, en Netflix, es lo que moldea nuestro imaginario popular. Claro. Eh, Les digo una vez más, tenemos que replantearnos cómo hacemos comunidad y cómo hacemos sociedad desde las bases. Y eh, hoy esta parece una propuesta muy aventurada para la gran mayoría, ¿no? Porque todos tenemos algo que perder aquí en la ciudad, todos tenemos algo que, pues está bien, la ciudad no es perfecta, pero tengo esto aquí, ¿no? Pero las condiciones de vida de las ciudades no están mejorando y cada vez más y más gente se va a ver en la situación en la que las facilidades y comodidades que la ciudad te proveía ya no van a estar presentes para todos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en la última sequía en Monterrey, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera en Claro. San Pedro tenían agua. Ya cuando los ricos no tienen Mm, agua es cuando sabes que estás en Ah, una crisis canijo. choncha. Sí, O sí, sí. sea, ya ajá. cuando los servicios no están llegando al 1%, aguas, porque si ellos tuvieran los medios para proveerlos, se los proveerían al menos a sí mismos. Esa es una llamada de Ujú. advertencia. Este año va a estar igual. No les quiero asustar, pero si no cambiamos Ujú. la cantidad de concesiones hídricas que le estamos dando a las empresas y no cambiamos también el estilo de vida de el regio promedio, digamos, no me gustaría hacer mucho énfasis ahí porque esa es la estrategia de comunicación ahorita de Samuel García, la de si un ciudadano de 10, no, de 100, pero de 100 litros de agua que usas a la semana porque no hay tanta, Ah, y criminalizan a la señora que está lavando su Sí, banqueta con una manguera. Digo, no es ideal, no hay suficiente agua para que todo el mundo lave su banqueta con manguera, no está bien. Pero pues también vean a Coca-Cola, vean a FEMSA, vean a sí, Ternium. claro. Coca-Cola gasta tanta agua, salió la lista de las 15 empresas que tienen mayores concesiones hídricas en Nuevo León. Sí, sí. Coca-Cola sale 3 veces. Coca-Cola, embotelladora Coca-Cola y FEMSA. Y literal eran como el 2, el 3 y el 5. Claro. Este, Sí, sí. También, identifiquemos al enemigo. Yo sé que es costumbre tener como la coca de 3 litros ahí en la cena familiar todos los días, pero te estás dando diabetes y estás, consumiéndole a los que saquean el agua. Entonces, ujú. no sé, a mí me parece que es una de las cosas más simples que podemos hacer. En materia pública, pues, no sé, primero se tienen que poner de acuerdo el gobierno de Nuevo León y los organismos del agua, porque toda la comunicación pública de la sequía pasada fue como, pues no soy Tlaloc y no soy, y no soy la entidad a la que le tienes que preguntar, ¿no? Yo solamente gobierno el gobierno de Nuevo León. Este, y por parte del proyecto Migala, estamos haciendo una serie de estudios para ver cuál es la cantidad de agua que necesita en promedio la población de Monterrey. A partir de estos estudios, queremos redactar una iniciativa de ley ciudadana que diga que, ok, si esta es la cantidad de agua que tenemos disponible a lo largo del año, Ah, se va a hacer este guardado para que la población no se quede sin agua y eso va a determinar el máximo de las concesiones hídricas que se le dan a las empresas. Porque actualmente le estamos dando concesiones hídricas a las empresas como si la población no existiera y sin tomar en cuenta la cantidad de agua que tenemos. Entonces, como resultado, la gente se queda sin agua. claro. Entonces, Ujú. ¿qué es más importante? ¿El dinero o el agua? A mí me parece que una vida digna para los ciudadanos de Monterrey y de todo el país, de hecho, vean a Monterrey como, como el canario en la mina, ¿no? Porque para allá vamos todos. A mí me parece que la vida de la gente es más importante.
Entonces, vamos regulando las industrias, vamos poniéndoles límites. Claro. Sí, en general, oye, Joy, pues han sido bastantes temas, los que hemos abordado el día de hoy, muy interesantes. Y bueno, ya para, digo, poder ir cerrando, me encantaría poder seguir, platicando, pero pues ya tienes que ir y bueno, Otro día con más respetar tu tiempo. tiempo y todo eso, claro. Para cerrar, me gustaría, no sé, que dieras un mensaje en general a las personas que nos estén escuchando, tal vez específicamente sobre este tema de la política y en general, qué nos queda hacer para poder mejorar pues, las condiciones colectivas, ¿no? Yo creo que se dice muy fácil, ¿no? Vamos a organizarnos. Es como Claro. cuando dicen, ah, güey, ve a terapia. Ah, sí, güey, ¿con qué dinero? ¿En qué tiempo? ¿A qué horas? Eh, Sí. no es tan fácil, como se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Creo que el primer paso es redefinir nuestro glosario político, porque los memes nos han pintado un panorama político muy separado de la realidad. O sea, la gente se pregunta si Estado o libre mercado. No son opuestos. No habría libre mercado, no habría propiedad privada si no fuera por el monopolio de la violencia del Estado. Necesitas de un Estado para que haya libre mercado. Claro. Oye, libre mercado o monopolios. Es que no son opuestos. Cuando tienes el libre mercado, eventualmente unas empresas grandes empiezan a comprar a las pequeñas y si no hay una regulación, eventualmente terminas con monopolios. Oye, izquierda o derecha. Híjole, mira México, no existen. Nuestro gobierno de izquierdas está criminalizando la protesta, está atacando al feminismo y está teniendo al peso en sus niveles macroeconómicos más estables. Eh, es una ficción política lo que nos están contando. Es pura retórica de Ujú. las élites para que los hijos de los pobres nos peleemos entre nosotros mientras ellos se disputan el poder. Entonces, primero, asumir que el Estado no nos representa, solamente está representando a la clase política y a la clase empresarial. Segundo, izquierda y derecha no existe, es retórica y al final tú y yo aunque seamos de bandos contrarios, tenemos más en común entre nosotros que con los líderes de nuestros bandos. Y tercera, Ujú. híjole, ya parémosle con esta luchita cultural entre comunistas y capitalistas. Es como, güey, todos nos vamos a morir de sed si se acaba el agua, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Sí. analicemos nuestras necesidades más básicas, analicemos el mundo como está y empecemos a plantearnos nuestras propias doctrinas. Porque el siglo XXI es un tiempo sin precedentes para la humanidad. Es un tiempo que jamás habíamos visto, presenta sus propios retos y sus propias amenazas existenciales. No estoy exagerando. Tenemos los medios para construir la utopía, pero también tenemos los medios para extinguirnos. Y si Ujú. seguimos hablando de ellos en términos del siglo XX, nos vamos a ir corriendo ciegos hacia nuestra perdición. Entonces, pongamos la atención a la realidad, pongamos la atención a nuestras necesidades más básicas y otra cosa es que yo dejaría de buscar culpables y empezaría a buscar soluciones. La entropía nos mira y se ríe todos los días cuando nos peleamos entre nosotros porque el mundo decae constantemente mientras nosotros estamos pegándonos y llamándonos fachos y zurdos. Sí, No hay culpables, todos somos parte del mismo mundo, más bien busquemos soluciones. Ujú. Y y ya, creo que eso es lo más importante que tenemos que reconocer. Ya después vemos más soluciones. Perfecto. Pues hoy le tienen, Claro. gente. Oye, muchísimas gracias, Joey, por haber aceptado la invitación y por habernos dado esta gran plática. ¿Dónde te podemos seguir, hermano, No, gracias a ustedes. para poder En ver red. qué está aconteciendo con mi gala? Página. Am, en Instagram estamos como migala.mx, pero nuestros videos están más chidos. Eso los encuentran en YouTube. Ahí pongan Excelente. Migala y ahí salen los videos. Y vienen cosas. Próximamente hablaremos acerca del partido, porque Ujú. este año traemos un plan muy, muy ambicioso, pero todavía es secreto. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias.